Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Un placer estar aquí contigo. Pues mira, antes que nada, bueno, para si es que hay alguien que no te conoce por ahí, Raúl es fundador de la metodología ARD, Arquetipo Raúl Durán. Así es. Tiene su propia escuela y lo pueden encontrar en Instagram, Facebook y en www.arquetiposraulduran.com. ¿Qué se puede encontrar en la escuela, Raúl? Bueno, pues en la escuela lo que podemos encontrar es fundamentalmente mucho material gratuito, para empezar, que nos deriva directamente al canal de YouTube, en el que he venido compartiendo desde hace varios años, vídeos con contenidos muy potentes, muy profundos. Últimamente tuvo mucho éxito y mucha aceptación todo lo que fueron el ciclo de meditaciones cabalísticas que hice. Sí. Allá por marzo del año pasado, de 2020, y todo eso quedó de manera bien organizada y bien compendiada, sin anuncios ni nada, porque tú ya sabes que en YouTube pues tenemos que monetizar el canal, ¿no? Porque para poder mantenerlo y tal, pero en la escuela está todo recogido sin ningún tipo de anuncio ni nada y de manera gratuita para las personas que quieran hacer los ciclos de meditación, el curso de meditación completamente gratis, 22 meditaciones. En la escuela también podemos encontrar formaciones que yo imparto normalmente, formaciones largas, que son las que a mí me gustan mucho, pues para empezar con un grupo, terminar con el mismo grupo y ser todos testigos conscientes de la transformación de todo el grupo y de cada uno de los miembros. Pues tenemos el programa de letras hebreas, que ahora recién se va a volver a editar en su edición 2021, a partir de junio por ahí, y el programa T9, un programa de transformación personal. Y a partir de ahí simplemente es un modelo de conexión con tu auténtica esencia, un modelo de conexión contigo mismo, basado en los postulados fundamentalmente de la sabiduría ancestral de la Kabbalah, pero no exclusivamente, en el sentido de que en realidad pues, es un cúmulo de experiencias vitales mías propias en mi vida, en mi día a día, pero también en mi aspecto como terapeuta y acompañante durante muchos años, durante miles y miles de casos, y esto me ha dado un acervo de experiencias que he podido implementar y compartir con las personas que realizan los programas, también con las personas que siguen mis vídeos en directo en YouTube, que bueno, que ahora lo estoy haciendo cada semana, ¿no? Y traigo invitados también muy, muy interesantes, amigos, ¿no? Pero de lo que hay en la escuela fundamentalmente es eso, es la experiencia vital, la experiencia profesional, aunque no hay que distinguir en realidad la una de la otra, porque todos somos una sola unidad de conciencia. Y luego, pues, el fruto de mis investigaciones. El fruto de las investigaciones en las que continúo y no paro de estudiar. Yo estudio todos los días estoy estudiando y aportando valor a todas las personas que deciden comprometerse con un cambio radical en su vida. Digo, subrayo lo de radical porque en estos tiempos, más que en ningún momento, tenemos que tomar una decisión clara de qué ser humano quiero ser, de a qué humanidad quiero pertenecer. Y eso es lo que pueden encontrar en la escuela. Exacto. Yo quería hacer un pequeño recorrido. Perdona, Raúl, no sé si hay algún problema con el audio a través de Instagram. ¿Sí? ¿Hay un Perdóname, problema? sí, me están comentando como que no se escucha muy bien. Ah, no sé, vamos a ver. ¿Se escucha bien, por favor? Vale. Yo no puedo decir más nada que... Yo creo que está todo bien, pero bueno. Ah, vale, perdona, es que tenía un comentario aquí como que... Vale. Pues eso te quería comentar, Raúl. O sea, no es solo... Aparte, me llama mucho la atención porque últimamente yo te sigo muchísimo y a través de tus vídeos, sobre todo, se está hablando ahora como unidad, como humanidad, y es el tema más, aparte de lo personal, bueno, ¿nos puedes explicar un poquito esto del Tikkun o lo que se va encontrando una persona en su vida, qué es lo que le motiva al cambio o cuando encuentra esa sintonía con su alma? O sea, primero un poco a lo singular y luego un poquito a lo global. Bueno,
La mayoría de las personas, me incluyo, hasta hace algunos años, yo también era de esas personas, tenemos una concepción de la realidad muy miope desde un punto de vista espaciotemporal. Es decir, las personas normales y corrientes, insisto, entre las que yo me incluía hace años, pensábamos que el hombre nace, o el ser humano nace, primero es concebido, luego nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Bueno, esto no es así. Esto ya de entrada no es así. Porque lo que nos enseña la Kabbalah y los estudios más profundos es que esa realidad que te acabo de describir es cierta, pero solamente dentro desde un paradigma espaciotemporal que define nuestros 5 sentidos muy limitados. Es decir, nosotros en ese paradigma que te estoy contando nos identificaríamos con nuestro cuerpo físico, con la realidad física, pero sobre todo con nuestro cuerpo físico. Sin embargo, existe un salto de conciencia muy profundo que se está gestando y se está produciendo ya en este momento de la humanidad, en el que a base de sufrimiento y dolor, a base de incomodidad tremenda, a base de todo lo que estamos viviendo allá afuera, hay una gran cantidad, digamos, de almas encarnadas en este plano, de seres humanos, que están tomando decisiones en función de qué futuro quieren crear ellos. Me explico. Una cosa es que tú decidas qué futuro te quieren crear a ti y te decidas unir a ese futuro que quieren crear para ti. Y otra cosa es que tú decidas, yo reconozco mi poder personal y mi futuro lo creo yo, porque el creador me hizo así, con capacidad de crear mi futuro. Y entonces estamos ahora mismo viendo que existen esas dos humanidades. La primera humanidad, que es una humanidad del paradigma antiguo, en la que las personas que pertenecen a ello han cedido su poder por ignorancia. Insisto que yo estuve en ese grupo hace años. Y ceden el poder por ignorancia simplemente porque confían en que otros van a hacer por ellos lo mejor. Y esto es un grave error, porque si algo nos enseña la sabiduría profunda de la tecnología, de la realidad y del ser humano, es que tenemos la obligación divina y sagrada de ejercer nuestra autorresponsabilidad. Es decir, se acabó el tiempo de ceder la responsabilidad, el poder a otros. Se acabó el tiempo de ceder nuestro privilegio máximo, nuestra prerrogativa como seres divinos encarnados en un plano físico. Este tiempo se terminó y esto se llama el final de los tiempos. En los escritos antiguos, ese es el término que se le da. Pero en realidad, de lo que se está hablando es del nacimiento de una actualización de este nuevo software divino que implementa el ser humano para convertirse en un nuevo ser humano llamado el Homo Spiritus. Pasamos del Homo sapiens al Homo Spiritus. Una categoría distinta, más elevada en cuanto a mayor desarrollo de conciencia. Y el desarrollo de conciencia viene sobre todo por el hecho de que toma conciencia, este ser humano, de su auténtica divinidad, de su auténtico poder. Y ese sería un poco el paradigma en el que nos tenemos que estar moviendo, y que en este momento que estamos viviendo de la humanidad, que es un momento, la verdad, interesantísimo, muy doloroso, pero muy interesante, es un momento de transición. Y en esa transición, pues tenemos que encontrar nuestro lugar y tenemos que empezar a tomar nuestras propias decisiones, no oponiéndonos al mal. Como decía en el Evangelio de Mateo, no os opongáis al mal. Es un grave error oponerse. Es un grave... Otra cosa es, digamos, denunciar las cosas y decir lo que está mal, pero no oponerse, porque el mal también es una creación del Creador. Tenemos que entender que tiene su función y es porque cada uno de nosotros es portador dentro de sí mismo de una porción de lo que se llama el mal, que en realidad en la Cábala se le llama el Yetzer Hará, la mala inclinación, y todos tenemos una parte de Yetzer Hará, de mala inclinación, todos, y todos hemos cometido errores en nuestra vida y hemos cometido actos que nos han hecho caer en una vibración baja de conciencia, en una baja vibración. Y en esa baja vibración es donde la mayoría de la población se encuentra prisionera. Esas almas se encuentran prisioneras en una prisión material de baja vibración.
Y la medicina es muy clara. Es eleva tu vibración tomando tus propias decisiones, asumiendo tu propia responsabilidad, empoderándote, no cediendo tu poder a otros, no cediendo tus decisiones vitales a otros en ningún ámbito. En ningún ámbito. Y no puedo ser más explícito porque ya sabes que en estos momentos, en este tipo de medios, pues no podemos explicitar más. Pero vamos, a buen entendedor, con pocas palabras basta, ¿no? A mí me ayudó mucho cuando dijiste que, bueno, por esto del confinamiento, es más fácil no tener odio ni rabia, sino aceptarlo. La frase tuya fue que cuando no hiciera falta el confinamiento, digamos que nosotros no sería necesario para nosotros. Sí, es como... sí, lo que dije exactamente fue que esta situación se marchará cuando ya no la necesitemos. Exacto, exactamente, Raúl, gracias. Pues me gustó muchísimo porque en estos tiempos, yo sí, por ejemplo, sí hablo de mí, no por egocentrismo, sino porque soy la que lo vivo. Sí. Me ayudó, o sea, me noto a veces en esa división que estamos viviendo de la manera de pensar con gente muy cercana a nosotros. Hablo por mí, por ejemplo. Sí. En pos de la ciencia, aunque hay mucha ciencia que dice todo lo contrario de la historia oficial. Así es que pienso que no es cuestión de ciencia como a veces se discute. Mira, pero... hay un, perdona que te interrumpa, porque es que no quiero pasar esto de la ciencia. Es que hay un científico extraordinario que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que es muy conocido porque ha difundido la teoría del doble cuántico, o simplemente el doble, Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier tiene una frase que es brutal. Dice, nosotros somos la ciencia. Tú fíjate la frase, ¿eh? Es decir, ¿qué te está diciendo? Que todo lo que sucede experimentalmente en tu vida ya es ciencia, porque tú lo estás experimentando. Y no tienes que permitir que nadie te diga si lo que tú percibes, experimentas o dejas de experimentar es científico o no es científico. En otras palabras, se ha llegado a un punto con el andar del tiempo en esta realidad holográfica de los 5 sentidos, en este holograma, en esta simulación holográfica, y digo bien, porque esto es todo un teatro montado para que aprendamos, que en virtud del tipo de estructuras de poder que han caracterizado al paradigma antiguo, que son estructuras piramidales, es decir, donde la cúspide de la pirámide decide lo que hace todo el resto de la pirámide hacia abajo, es muy fácil controlar una pirámide desde la cúspide. Y claro, eso está instalado en todos los sistemas, en el sistema político, en el sistema científico, en todos los sistemas educacional. Tú imagínate, o sea, hasta en la manera en que se organizan las organizaciones privadas. Una empresa está organizada en un sistema jerárquico piramidal. Entonces, es un modelo que favorece la corrupción. Favorece la corrupción. Digo más, no es que favorece la corrupción, es que este modelo necesita la corrupción para subsistir. Sí. Si no hubiera este modelo, no existiría la corrupción. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil doblar, torcer las leyes o las normas que se dan para el resto de los miembros de la pirámide, siendo tú el que está en un punto alto de la pirámide. Entonces, claro, al final el ser humano está en un punto que con todo y con eso de todo lo que se está haciendo, la cantidad de gente despierta que hay. Pues sí. Quiere decir que no es suficiente lo que sea que estén intentando hacer. No es bastante. Porque fíjate, inclusive la cantidad de gente despierta haciendo todo lo que se hace. ¿Qué quiere decir? Pues como decía también los evangelios, que al final la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estamos conociendo la verdad. Es que se están cayendo todos los velos. Se está, además de una manera descarada. Ya no hay nada que esté quedando, digamos, en oscuridad de cómo es que se manejan esos sistemas de poder antiguos. Esto es independiente de la experiencia que el alma tiene que vivir aquí.
esta explicación. ¿Por qué? Porque la explicación de lo que el alma tiene que vivir aquí depende de ti mismo o de ti misma. Y vuelvo al inicio de la charla, que es, asume tu responsabilidad, toma tus decisiones, infórmate, investiga, busca. Y en realidad la Cábala, ¿qué es? Es un conjunto de herramientas, de conocimiento, que es el manual para el buen vivir. Te eleva la vibración, te hace apegarte más a tu auténtica divinidad, a tu auténtica esencia, y en definitiva te permite vivir dentro de una realidad que tú mismo tienes el poder de generar. Y esto es literal y te lo puedo asegurar por experiencia propia. Yo he de Y es así. decir, Raúl, que desde que hago tus meditaciones, yo llevaba meditando tiempo, pero nunca había conseguido ver como un sueño, pero como inducido. Me acuerdo que un día, mediante una meditación, notaba como si la arena en mis pies, fría. Esas sensaciones, nunca había llegado a ese nivel de ver mi inconsciente. Y la verdad que la recomiendo porque te conecta muchísimo, muchísimo. Una maravilla, la verdad. Pues ahí están, de manera totalmente gratuita dentro de mi escuela, Sí. empaquetadas y ordenadas en forma de curso. Con tus avisos, te llegan los avisos diarios para que hagas tu meditación. Está muy bien organizado. Sí. La verdad que doy las gracias a mi equipo, que hacen un trabajo extraordinario. Y muy amable, por cierto. Y muy amable, sí, señor. Sí, sí. Pues otra cosa que quería comentar, Raúl, fue lo de, bueno, con todo esto, lo del ticún de la humanidad. O sea, bueno, ya sé que has explicado una parte, pero quiero decir Sí. a las cosas más tangibles, como por ejemplo Mm. a las mascarillas. O sea, ¿qué reparación tenemos que... ¿Qué reparación estamos haciendo? ¿Por qué nos tapan la boca? ¿Por qué nos separan? ¿Cuál es más exactamente el ticún de la humanidad que estamos viviendo ahora mismo? Wow. Esta pregunta necesitaría una semana para responderla. Pero bueno, voy a intentar resumir. Mira, la humanidad en general está pagando, porque el tikkun es pagar las consecuencias de actos previos. Eso es tikkun, literalmente en hebreo, para quien no lo sepa, significa reparación. Reparación, ¿vale? Tikkun. Lo que está reparando la humanidad, de lo que la humanidad está haciendo el tikkun, y en hebreo se le dice el tikkun olam, el tikkun del mundo, es de los actos previos realizados por la propia humanidad durante generaciones, es decir, de personas, de seres humanos, durante muchas generaciones, actos que son en la Kabbalah denominados cortocircuitos, o transgresiones, o iniquidades. Hay muchas palabras en el idioma hebreo para esto, pero vamos, básicamente todo el mundo me entiende. En el lenguaje cristiano es pecados, pero no me gusta la palabra pecado, prefiero la palabra cortocircuito. ¿Por qué es cortocircuito? Pues porque el ser humano nace a este mundo y forma parte de la prueba y del juego que estamos viviendo, forma parte... Yo no sé si tú conoces los escape room. ¿Conoces lo que es un escape room? Sí, sí. Esto es un gran escape room, Uh-huh. esta vida. Yo siempre pongo este símil. En el que entramos completamente ignorantes, no conociendo realmente las reglas del juego, porque se nos ocultan, de tal manera que si tú no conoces las reglas del juego y su manual de funcionamiento y sus principios técnicos, porque al final todo esto es tecnología del alma, pues lo más fácil es que cometas cortocircuitos dentro de esa tecnología. Esto lo entiende cualquiera, ¿no? ¿Qué son esos cortocircuitos dentro de esta tecnología? ¿Cuáles son? Bueno, pues, ¿cuáles son? Esto nos lo dice el manual de instrucciones que fue dado desde fuera del escape room. Tú sabes que en el escape room, cuando tienes problemas al principio, llamas por teléfono y puedes llamar afuera de la sala para que te ayuden. Sí. Esto quien no lo ha hecho ya, le invito a que lo haga. Ahora ya no sé con la situación esta, pero esto fue lo mismo. En un momento dado de la historia de la humanidad, desde fuera del escape room, ven la situación tan cruda para el ser humano, porque la situación de ignorancia en la que está el ser humano es tan terrible, que los que están fuera del lado evolutivo dicen el ser humano no va a sobrevivir.
hay que ayudarle, hay que mandarle una ayuda. No lo podemos salvar directamente nosotros. O sea, ya desde ya digo que no espera a nadie que va a venir desde fuera a salvarnos. No funciona así. Pero sí nos pueden mandar pistas, ayuda, para hacer evolucionar nuestra conciencia. Y esa pista, en la Kabbalah, se estudia y se llama la Torá. La Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia que entendemos desde el cristianismo, pues es el manual de instrucciones para no tropezar, es decir, para no cometer cortocircuitos. Porque si cometes cortocircuitos, ahora si quieres entramos en el capítulo de cuáles son los cortocircuitos, si cometes cortocircuitos pasan 2 cosas. Primero, que tu nivel vibratorio cada vez cae más bajo, con lo cual cada vez eres más prisionero que antes. Lejos de mejorar, empeora. Y segundo, que se acumula mucho ticún que tendrás que reparar tú. Y como tú no podrás repararlo porque te morirás con 80, 100, 120 años, tendrán que repararlo tus hijos, nietos, etcétera. Así funciona. Lo que estamos reparando ahora es el ticún olán de toda la humanidad que no le ha dado tiempo porque no han tenido conciencia y porque ya te has dado cuenta que periódicamente se generan grandes crisis que hagan bajar el nivel vibratorio, porque forma parte del programa, de tal manera que parece que nunca se puede salir de determinado nivel vibratorio. E insisto, y con todo y con eso, mira la gente despierta que hay, ¿eh? Sí, ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora más que nunca. Esas instrucciones, digamos, que las hemos tenido siempre desde el principio. Sí, pero se han difamado, se han malentendido, se lo ha confundido con religión. Esto es tremendo, ¿eh? O sea, hoy ya nos podemos dar cuenta de que al hablar de la Torá no hablamos de religión, hablamos de un manual técnico del funcionamiento de la realidad. Al hablar de Kabbalah no hablamos de religión, hablamos de conocimiento técnico, lo que cualquier ingeniero necesitaría para que un sistema funcione óptimamente y genere los resultados esperados. Visto desde el punto de vista técnico es más fácil de entender. Pero ¿qué pasa? Que debido al nivel ignorante de las personas siglos atrás, que la mayoría no sabían ni leer ni escribir, es obvio que a menos que tú hagas permanecer el conocimiento mediante el dogma ciego, el conocimiento no iba a perdurar de ninguna de las maneras. Con lo cual yo entiendo, y esta es mi opinión personal, que prefirieron un mal menor que fue implementar un dogma sabiendo que luego se despertaría el dogma y se transformaría en conocimiento técnico porque habría la lucidez como para verlo, que es nuestra época, pero por lo menos se transmitió el conocimiento generaciones a generaciones, aunque fuera como religión. Y me estoy refiriendo en concreto a la religión judaica, a la religión del judaísmo, también a otras religiones, el Corán, el cristianismo, pero en definitiva la Torá nace dentro del seno del judaísmo. Tú fíjate cómo es la cosa del manual técnico y del programa informático escrito en ese manual técnico, que no se puede variar ni un solo código, porque todo el mundo que sepa informática sabe que como tú varías un solo código del programa, el programa ya es otra cosa, o no funciona o no. Entonces la Torá, que es escrita a mano, el Sefer Torá, que es un rollo de la Torá, no sé si lo has visto alguna vez, que se guarda en la sinagoga, se escribe a mano sobre pergamino, letra a letra, y no te puedes equivocar en una sola letra porque si no, no vale para nada el Sefer Torah. ¿Por qué? Ahora lo entendemos, porque el código no está bien escrito. ¿Me explico? Sí. Es esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el ticún que está haciendo la humanidad es el ticún de haber cometido muchos cortocircuitos. El mayor o uno de los mayores de todos los cortocircuitos se llama lashon hara. En hebreo, se dice la mala boca, utilizar mal la boca, difamar a otras personas, mentir, hablar mal, utilizar malas palabras, tacos. Todo eso es lashon hara. Y lo que están haciendo ahora mismo las fuerzas del mal es una variación o una variación de lashon hara. En realidad, lo que están haciendo es simplemente mentir, también difamar. Sí, la verdad es que están haciendo el paquete completo. Ahora que lo pienso, están haciendo el paquetito completo. Pero ese es uno de los grandes cortocircuitos. Hombre, los involutivos, claro que lo hacen porque su objetivo es bajar la vibración, inclusive la de ellos, porque es donde viven, es su hábitat, ¿entiendes? Entonces quieren arrastrar a todo hacia ese hábitat. Pero los evolutivos queremos movernos hacia un nuevo hábitat, que es un estado mental llamado el Gan Eden, el jardín del Edén. Y ese estado mental no es un sitio físico, es un estado de conciencia.
En la Cábala se le llama Israel. O sea, Israel no es un país. Israel es un estado de conciencia, a pesar de que se le pusiera en el año 1948 el nombre Israel a un país. Pero no es eso. Entonces, las mascarillas, la mala boca, haciendo el ticún de la mala boca. La separación, bueno, se está haciendo el ticún realmente de la falta de entendimiento de que todos somos uno. Histórica. no lo hemos utilizado bien, el estar juntos, y ahora que cada uno sepa lo que es estar separado, de verdad. Y las fuerzas del mal hacen muy bien su trabajo, son muy eficientes porque cuentan con todos los medios, porque así está diseñado el programa de esta simulación holográfica en la que vivimos. Y ese es el ticún que estamos realizando. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si las personas que están despiertas deciden tomar su responsabilidad personal, esto se acaba en el momento en que cada uno decida realizar su responsabilidad personal. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? En el momento en el que tú lo decidas personalmente, se genera para ti ya una nueva realidad. Y por lo tanto empiezas a fabricar tu futuro. Yo Como creo... dice el profeta Jeremías, ¿no? Bayom Hahu. En aquel día, Yiyé será Adonai, Hashem, el creador, Dios, Ejad, uno. En aquel día será Hashem uno. ¿En qué día? Fíjate cómo lo expresa, en aquel día. Lo está poniendo en futuro, pero también lo podría estar poniendo en pasado. No sabes si está hablando. Sabemos que es futuro por el verbo, pero te está diciendo en aquel día. ¿De quién depende el día? De ti. Sí, sí. O sea, de ti. Al hilo de futuro y de pasado, o sea, tú corrígeme si me equivoco, Raúl, por favor. Es como Sí, que adelante. nosotros venimos de Adán y Eva, de ese paraíso, hemos pasado por un camino en que hemos vivido de todo y vamos hacia de dónde venimos. Sí, es una cosa que se llama el viaje del héroe. También está en las mitologías antiguas. Por ejemplo, está en la historia de Ulises o Odiseo, perdón, en la antigua Grecia. O está, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo dentro del cristianismo. Es decir, el hijo que se marcha para experimentar, perderlo todo y luego volver a recuperarlo todo. Está también en la historia de Job, del profeta, bueno, de Job en español, cuando Job, que era un hombre muy rico, que tenía 10 hijos y una mujer, y para probar su fe, el Creador lo somete a vicisitudes muy duras, pierde a los 10 hijos, pierde a la mujer, pero no pierde su fe. Y entonces luego recupera de una manera distinta, porque luego vuelve a tener una mujer y 10 hijos, que son las reencarnaciones de la mujer anterior y de los 10 hijos anteriores. ¿Entiendes? Lo que quiere decir es que nosotros podemos generar nuestro futuro, nuestro presente, realmente, fuera del tiempo, a cada instante, porque hablamos de una conciencia atemporal. Esto es el jardín del Edén. Hacia eso camina la nueva humanidad. Por eso, como bien decía el otro día que entrevisté a Emilio Carrillo en mi canal, por eso decía Emilio, es muy difícil hacerse una idea de cómo va a ser la nueva humanidad, la nueva realidad. Porque claro, en el momento que tú tienes una conciencia temporal, donde pasado, presente y futuro, es decir, no existe la distinción de los tiempos, por eso se llama este tiempo el final de los tiempos, es por esto, nos acercamos a esa unificación en el que Hashem es uno, Hashem Echad, uno, quiere decir, pero uno, ¿quién es uno? Uno soy yo soy uno. O sea, al final tenemos que entender que todo esto depende de ti, personalmente, de nadie más. Es cierto que hay que mantener la unidad en uno mismo con el Creador y también en uno mismo con aquellos que vibren igual que tú, porque al final la unidad se genera por vibración. Pero lo más importante es el trabajo introspectivo, el trabajo intrínseco, el trabajo centrípeto hacia uno mismo. Y luego eso se expresa de manera natural en las acciones que tú realices afuera en el mundo físico, por supuesto. Vivimos en un cuerpo, vivimos en un mundo.
Lo que pasa es que, como dicen los cabalistas, tenemos que bajar Keter a Malhut, tenemos que bajar la divinidad aquí. Tenemos que hacer que la divinidad encuentre otra vez su morada dentro del mundo físico. Y eso es un trabajo individual, porque tienes que hacer que more en tu corazón. Y cuando la divinidad mora en tu corazón, eso se llama la Shejinah, entonces toda tu vida va a ser un jardín del Edén. Porque comprenderás qué acciones tienes que tomar, cómo desarrollar tu poder, cómo ser un creador. Y lo que se está generando desde el otro lado, desde el lado del mal, o desde el lado de los involutivos, del Sitra Hará, tiene muchos nombres, lo que importa es que el nivel sea de vibración bajo. Lo que nosotros hacemos es nivel de vibración alto porque apostamos por una nueva humanidad, creemos en el ser humano, creemos en su potencialidad. Yo tengo muchísima fe en la humanidad porque tengo muchísima fe en el creador y porque tengo muchísima fe en que la tecnología de la realidad es una tecnología que excede completamente nuestra comprensión. Y invito a todas las personas a que trabajen sobre todo en su propia autoestima, porque la autoestima personal, la falta de confianza en uno mismo, es la que, o en uno mismo, en una misma, porque sobre todo afecta más a mujeres que a hombres, por mi experiencia clínica. La falta de confianza en uno mismo es lo que te genera el principal obstáculo para poder empezar a empoderarte y tomar tus propias decisiones. Y muchas veces tienes que tomar decisiones que sabes que están mal, sabes que técnicamente, por utilizar los mismos términos que antes, son incorrectas y van a generar ticún, pero lo haces porque no tienes más salida. Porque te falta autoestima, te falta confianza en el de arriba. Decía un maestro de Kabbalah que tú no tienes que llevarte bien con los seres humanos. Llévate bien con el Creador y Él te lo arreglará todo. Creo que al final todo parte de ver que todo lo que te rodea, al final eres tú mismo, es espejo de tú mismo, y todo lo que no Así te guste, eres tú. Cuando se te hace difícil, por ejemplo, esta situación o cualquier cosa, yo, por ejemplo, ha llegado momentos que cuando no he terminado de entender algo, en el momento que pienso, soy yo la que no estoy respetando al otro, porque no estoy de acuerdo en su pensamiento, y siempre llevarlo a ti, y al final te hace no sentir desde el amor, desde la aceptación, desde el respeto, y desde ese punto, si no caes en lo que tú luchas porque no haya. Claro, es que desde el punto de vista, claro, es que por eso el Evangelio de Mateo, no os opongáis al mal, porque si yo me estoy oponiendo al mal, estoy reforzando la idea de enfrentamiento, de dualidad y de materialidad. Pero materialidad desde el sentido atrapante, esclavizante. La materialidad tiene que existir, porque vivimos en un mundo material, pero no puede ser mi prisión. Esa es la diferencia. Entonces, claro, es un cambio muy sutil que poco a poco tiene que ir implementándose. Y muy importante empezar a tomar decisiones en qué entorno quiero vivir para que favorezca precisamente mi propia transformación personal. Porque la transformación personal hace incidencia directa en la transformación de la humanidad. Esto es un gran secreto, porque todos somos uno, como almas. La mecánica cuántica lo demuestra muy bien. Es decir, nosotros desde un punto de vista físico creemos que hay fisicalidad, pero no lo hay en absoluto. La mecánica cuántica nos dice que el 99.9% de lo que vemos material no es material, es vacío. Y es un conjunto de señales eléctricas que estimulan nuestros 5 sentidos y que nuestro cerebro interpreta como una película. Entonces, partamos de la base de que ni siquiera lo que parece materia es materia. Tal es el mundo en el que vivimos. Pero para eso hace falta pararse y tener hambre de conocimiento, que es hambre de acercarse a la verdad. Cuando uno hace del objetivo fundamental de su vida acercarse a la verdad, entonces no hay nada más importante que puedas hacer. Y todo lo que hagas y decidas irá en función de esa premisa. Todo, absolutamente todo. Entonces no tenemos nada mejor que hacer que buscar la verdad. Y entonces la verdad nos hará libres. O sea, esto me recuerda a dos partes, lo de
y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Sí, pero bueno, eso también es que cuando me vi a Enrique Pérez en tu canal, Sí. bueno, que esto es otro tema, me explotó la cabeza ya con todo esto. Con el primado negativo, ¿no? Sí, bueno, y con todo, con todo. Y bueno, ya pensando desde Adán y Eva, desde el paraíso, desde cómo esas almas que no tenían fisicalidad, Sí. físico, ¿no? Mm. Lo que hizo que a través de la serpiente, bueno, a lo mejor Raúl es que son tantas cosas las que me gustaría hablar contigo que no sé si me voy de una cosa a otra, discúlpame. Bueno, dará para más oportunidades, no te preocupes. Pero como ya cuando nos hicimos físicos, Mm. no sé, es que tengo la cabeza y o sea, perdona Raúl. No, no te preocupes, no te preocupes, es normal. Es normal y te digo, no eres la única persona a la que le ocurre. Dentro de mi escuela ocurre esto con bastante frecuencia. Cuando llega, yo a lo mejor doy la clase que tenga que dar esa semana y luego hay un turno de preguntas y respuestas y muchas veces los alumnos tienen dificultades para formular las preguntas o para formular las ideas. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, porque se está produciendo cortocircuito ahora mismo dentro de tu mente. Eso que tú has llamado que te explota la cabeza, el lenguaje coloquial, en realidad es que en tu mente se están produciendo cortocircuitos que están reconfigurando la forma en que la información estaba ordenada dentro de ti para ordenarla de una forma correcta. ¿Qué quiere decir de una forma correcta? De una forma corregida. ¿Por qué? Porque la información estaba de una forma ordenada, pero no era un orden correcto, según el manual de instrucciones del ser humano. ¿Ves tú? Entonces, claro, cuando tú no estás configurado de un orden correcto, percibes la realidad de un modo incorrecto. Porque tú eres una máquina de percibir la realidad. Entonces, si no estás configurado de un modo correcto, si yo tengo un teléfono móvil y quiero hacer una foto, pero mi cámara no está configurada correctamente, entonces yo, pues a lo mejor saco una foto, pero la foto sale en blanco y negro o sale, yo qué sé, pixelada, porque me falta instalar correctamente el software. El ser humano es exactamente igual. Como conjunto, si yo he tenido la configuración incorrecta, yo he funcionado como pieza de tecnología suprema de manera incorrecta. Por eso en la Cábala se dice que la mayor función que tiene el ser humano es realizar su relación corregida con el Creador. Y de hecho, la palabra bendición, en hebreo se dice berajá, hace referencia a eso, a que yo realice mi relación con el Creador de forma corregida. Cuando yo corrijo mi relación con el Creador porque soy consciente de que lo que tengo que hacer es permitir que Él me envíe sus bendiciones y yo sea canal de bendiciones, eso se llama bendición. La bendición es mi relación corregida con el Creador, literalmente. O sea, se me hace difícil porque cuando empiezas a ver, a descubrir que todo lo que pensaba es un teatro Así es. y cuando empiezas a averiguar de qué manera se maneja el teatro, que es lo que a mí porque hay bien, que es lo que te hace avanzar, pero hay momentos que ese teatro es posible mediante cosas muy, muy, muy oscuras en ciertos momentos. Y es lo que se me hace difícil de entender que en este mundo, ¿cómo nos pueden manejar? Es que, ¿cómo nos pueden manejar? Claro. ¿Cómo pueden pasar esas cosas y de qué manera lo pueden asimilar? Vale, te voy a poner un ejemplo a ver si lo logramos entender, ¿vale? Había una vez un zorro que quería cruzar un río y en la orilla se encontró con un escorpión que también quería cruzar el río. Entonces el escorpión le dijo al zorro, ¿tú me llevarías encima de tu lomo para cruzar el río? El zorro, que era un zorro,
muy zorro, muy listo, le dijo al escorpión: no, porque me picarás y nos ahogaremos los dos. Dice el escorpión: hombre, ¿cómo te voy a picar y nos vamos a ahogar los dos si lo que yo quiero también es cruzar? Va en contra de lo que yo quiero hacer. Total, que al final convenció al zorro. El zorro lo montó en su lomo y empezaron a cruzar el río. Cuando iban a mitad del río, el escorpión picó al zorro y se hundieron los dos. Y entonces al final le pregunta el zorro al escorpión: ¿pero tú no decías que no me ibas a picar? Y la respuesta es: sí, pero es mi naturaleza. Que, El escorpión fue un buen escorpión, hizo muy bien de escorpión. Y el zorro, que tenía una catadura moral superior a la del escorpión, que es el conflicto que tú tienes, no podía comprender desde su posición de zorro ya. cómo el escorpión era tan hijo de su madre como para hacer lo que hizo. Porque inclusive iba en contra inclusive de la propia subsistencia del propio escorpión. Bueno, las fuerzas del mal son exactamente eso. Muchos de los que están trabajando para las fuerzas del mal desconocen hasta qué nivel ellos mismos van a ser destruidos. Los que están en las élites más elevadas de todas las organizaciones malignas sí que lo conocen. Pero todo esto sigue siendo dentro del videojuego, dentro del escape room. ¿Me sigue? Pensemos fuera del escape room. Pensemos que somos almas, jugadores, que están en algún lugar fuera del escape room jugando la partida. Esta es la forma, creo yo, correcta de verlo, porque te va a aliviar mucho y porque te va a hacer entender que la moralidad, el baremo moral, es a ti lo que te vuelve majareta. Porque tú no puedes comprender la falta de moralidad absoluta, la falta de empatía de determinados seres humanos que parecen seres humanos, que esa es otra, Ahí está, ahí está. pero que sin duda están manejados o poseídos pues por criaturas involutivas. Entonces, si tú lo ves en la naturaleza no tiene piedad ni misericordia. Es decir, un león no va a tener piedad de comerte a ti si tiene hambre, ¿verdad que no? No. Ahora, tenemos que entenderlo en un conjunto mucho más amplio. Dentro de la realidad multidimensional en la que vivimos, en la que hay muchas dimensiones, en la que hay muchos mundos, muchos universos paralelos, muchos tipos de criaturas, todos ellos holográficos. Todos ellos son simulaciones, todos ellos son videojuegos. Lo que pasa es que algunos pueden viajar de un videojuego a otro porque desarrollaron la tecnología para hacerlo. Pues todo eso al final responde a unas leyes. Las propias leyes de la realidad virtual en la que sea que estén viviendo ellos o nosotros. Y al final, la moralidad, la alta moralidad, la ética, es una de las cualidades que más se acerca al Creador. De hecho, te diré, dentro del judaísmo, uno de los tratados principales del Talmud es el Pirkei Avot. La ética de nuestros padres se llama Pirkei Avot. ¿Por qué? Pues porque la ética es lo que distingue al ser humano. El ser humano tiene una, de naturaleza, de partida, una catadura ética, unas subrutinas, un software ético instalado tan alto porque va en conjunción con la naturaleza divina que es. Entonces, eso es lo que hace único al ser humano. ¿Qué ocurre? Que cuando el ser humano nace en ignorancia, las fuerzas del mal que gobiernan este mundo y que gobiernan las instituciones y que lo gobiernan absolutamente todo y que implantan las creencias, hace creer al ser humano lo que está bien y lo que está mal. Y te cuentan una mentira tras mentira tras mentira, porque su función es la de escorpión con el zorro. Si su función no es decir la verdad, no nos sorprendamos que no digan la verdad. Es que es su trabajo, es mentir. Son escorpiones. ¿Cuál es el trabajo del zorro? Pues que cuando te diga el escorpión, me monto en tu lomo y te llevo, decirle no. Ahora sí. Sí, bueno, yo entiendo que cada uno está en su coherencia, cada parte, aunque yo no entienda la coherencia de la otra parte. Pero es que te tienes que situar en los zapatos de la otra parte. Ya. O sea, tú no puedes entender la ética del escorpión siendo zorro.
Te tienes que meter en la piel del escorpión para entender al escorpión. Lo cual también es una cualidad muy importante de la que carece el escorpión. Pero el zorro sí la tiene. ¿Ahora sí? Hay que jugar con las ventajas que tiene cada Claro, nosotros somos éticamente, el ser humano es superior uno. como ser a las criaturas involucionistas. Como te digo, es todo cuestión de vibración. Al Sí. final, vibrar bajo es involución, vibrar alto es evolución hacia otros estados de la existencia que veremos y que viviremos. Yo creo que lo que se hace difícil, bueno, por lo menos en mi nivel de conciencia, es sí que cada uno está en coherencia, pero, o sea, cuando hay algo en vibración baja, algo muy negativo, o sea, no lo puedes negar, no te puedes tapar los ojos, tampoco verlo, quedarte mirando, porque es como que te atrapa, como que te absorbe, Claro, como que... claro. Entonces no es ni rechazar, ni ver, ni... ¿Sabes que está ahí? No, tienes una... La Mira, verdad, tienes una elección. la verdad es Tienes una peligrosa. elección. No, la verdad nunca es peligrosa. La verdad te hará libre. Tú lo que pasa es que al observar esa realidad tienes una elección que hacer. Se te está poniendo delante de las narices que tienes que tomar partido. O sea, no estamos en el tiempo de la tibieza ya. Estamos en el tiempo de posicionamiento claro de cada ser individual. Entonces, si tú ves algo que es flagrantemente una injusticia según tu ética y tu moral de ser humano, si tú ves delante de ti algo que, aunque sea legal, no es moral, o digamos, está en sintonía con una moralidad, digamos, más baja, por decirlo así, es tu responsabilidad decidir qué haces tú al respecto en tu vida. En tu vida. ¿Con quién te asocias? ¿Qué dieta mental y emocional escoges? Si ves la televisión, si no la ves, ¿qué medios escoges para informarte? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cómo empleas tu tiempo para elevar la vibración? Es una gran responsabilidad, Ana. Es una gran responsabilidad, ¿eh? Pero es que hay que ponerlo sobre la mesa, porque estamos en el momento definitivo en el que cada ser humano tiene que plantearse esta cuestión de manera absoluta y de manera ineludible. Creo que durante este año, bueno, ahora ya estamos en esta posición, pero durante este año, después de verano, cuando todo se asiente un poco lo que está pasando ahora con este medicamento, que se vean un poquito los resultados, y creo que todo se va a dividir muchísimo más. O sea, sí, lo que pasa es que la toma de responsabilidades, fíjate, se dice en la Kabbalah que uno puede hacer rectificación de su acto hasta el segundo antes de su muerte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que habrá personas que hayan tomado la medicación y que luego se hayan dado cuenta que no lo tenían que haber hecho, por ejemplo, un caso, ¿no? O que haya personas que directamente la tomen y piensen que eso es lo correcto, o que haya personas que deciden no tomarla. Ya tenemos 3 casos. O haya personas que por falta de autoestima y de poder personal se vean presionadas a tomarla. ¿Ves tú? Se abren muchos escenarios y en cada uno de esos escenarios es donde tenemos que empezar a ejercer nuestro poder personal. Tienes que empezar a ejercer tu poder de decisión, de libre albedrío, que es tu prerrogativa como ser humano. Pase lo que pase. Y ahí tenemos que tenerlo muy claro. Porque si no, vamos prolongando la decisión hasta que llegue un momento que la decisión tal vez no puedas tomarla. Sí, se está poniendo todo como entre la espada y la pared ya. Tienes que ir con todo lo que tienes dentro, con todo. No hay opción. No hay Mira, opción. yo te pongo el ejemplo mío, porque para muestra un montón. Yo hablo de mí y de mi vida y de cómo yo vivo esta situación. Yo y mi mujer decidimos, porque afortunadamente cuando uno empieza a vibrar en coherencia, también te vienen las personas adecuadas a tu vida. Entonces, entre ellas tu pareja, ¿no? Que vamos remando en la misma dirección, ¿no? El proyecto también, todos pensamos de la misma manera, todos remamos en la misma. Es decir, las personas que vibran como tú vienen a ti. No es casualidad de que tú y yo estemos hablando esta mañana, ¿verdad? Es todo eso, ¿no? Nos hemos conocido a través también de un amigo común, etcétera. Entonces,
tienes que empezar a tomar tus decisiones. Digo tienes, no como una imposición, no malinterpretemos, o quizás no emplee el tiempo verbal correcto, pero si yo quiero formar parte de la nueva humanidad en la que yo creo mi realidad, y yo he explicado antes que eso lo puedo hacer a cada instante, puedo empezar ya a decidir sobre mi vida. Pero ya es ya. La próxima decisión que tome será, por ejemplo, apagar la televisión. Si es que mi decisión es esa. Si no es esa, perfectamente respetable. Otra diferencia también muy importante entre lo involucionista y lo evolucionista. Lo evolucionista respeta inclusive lo involucionista. Lo involucionista no respeta. Pero porque son niveles morales distintos, ¿entiendes? Sí, sí. Ya está, son niveles vibratorios distintos y cada uno funciona en su propio nivel vibratorio. Por eso no hay que juzgarlo. Simplemente hay que reconocerlo. Dice el Zohar, que el libro de la Kabbalah, dice que tenemos la obligación de reprochar a los culpables, pero esto simplemente quiere decir que cuando tú veas que algo se está haciendo mal, decirlo. Por ejemplo, un policía que le está pegando a una viejecita en la calle, pues porque no se ha puesto el trapo en la cara. Pues eso hay que decirlo alto y claro. Tenemos la obligación de decirlo. Y ese policía tendrá la obligación, si quiere, o tendrá la opción de obrar, como decía Emilio Carrillo, de hacer el bien o de hacerlo bien. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Entonces, te das cuenta de que a cada instante tenemos la posibilidad de elegir. Sí. El policía, el médico, el maestro, el comunicador, el que difunde, el terapeuta, el agricultor, a cada instante. Es que la clave está en que es a cada instante. Esta es la conciencia de Gan Eden, del Jardín del Edén. Esta es la conciencia de Israel. Tomar conciencia de que tu futuro lo fabricas tú en tu presente. Y eso es cada instante. Y tienes que entender que tienes ese poder personal de la capacidad de elegir, de tomar decisiones. Y una cosa muy importante, si no tomas decisiones tú, las van a tomar por ti. Y no van a ser las mejores para ti. No van a estar en coherencia contigo si no las tomas tú. Cediste tu poder y eso tiene un precio. Claro. Pues vamos, yo creo que esta conversación va a aportar una gran fe, un gran valor para cada uno de nosotros. Yo creo que es muy necesario en estos momentos difundir para todo aquel que tiene oídos, como decían los evangelios. Quien tenga oídos, que oiga. Sí, sí. Pues Raúl, yo hablaría contigo de 8.000 millones de cosas, de dimensiones, bueno, tengo muchas cosas, pero no te quiero robar tiempo, sé que tienes muchas cosas que hacer. Y vamos, y ha sido una maravilla escucharte, como siempre, y te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí, que nos hayas dedicado tu tiempo y todo lo que haces, de verdad. Pues muchísimas gracias, el placer es mío y para mí es una misión de vida, lo tengo claro, lo elegí hace ya muchos años y tengo muy claro que estoy aquí para esto. O sea que adelante y siempre adelante. Gracias por tu invitación y ha sido un placer. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Un abrazo enorme. Shalom. Shalom.